Ok, entonces decíamos que habíamos llegado ya acá a esta época de cuando Colombia tiene su proceso de independencia y se conforma como república. Dice, la importancia del siglo XIX radica principalmente en el desarrollo de la independencia, un acontecimiento que transformó la vida política, económica, social y cultural del país. Esta época republicana se caracterizó por inestabilidad política, pues se intensificaron las rivalidades entre los seguidores de los partidos políticos tradicionales, esto es, liberales y conservadores, y se produjeron varias guerras que generaron violencia. Entonces no solamente en esta época se generó violencia pues por la guerra de independencia, ¿sí? Que fue bastante sangrienta. Incluso acá en mis humildes diapositivas les voy a mostrar rápidamente eso. Bueno, acá ya fue la conquista, por ahí ya pasamos. Ay, oigan, se me olvidó algo, mencionarles algo del periodo de la colonia y es de donde conocemos, por ejemplo, las primeras historias de Bogotá, de su conquista y de sus primeros años como una pequeña villa, de esta obra, chicos, una obra que fue escrita más o menos a los 100 años de estar fundada Bogotá. Esta obra se llama El Carnero y fue escrita por un señor de nombre Juan Rodríguez Freile, que había nacido en esa ciudad que apenas se había fundado, ¿sí? Él era hijo de uno de los primeros españoles que llegó a Bogotá y él en ese libro nos narra la fundación, cómo fue que se fundó Bogotá, cuáles fueron sus primeros pobladores, sus primeros gobernadores, ¿sí? Y pues cuando puedan, chicos, les recomiendo pegarle una leidita a algunos capítulos del Carnero, porque tiene unas historias muy curiosas. Hay una, por ejemplo, muy chistosa que habla de un sacerdote, un cura, que vivía como, se hacía muy amigo de los indios para pues averiguarles dónde es que ellos escondían el oro. Y digamos que le conocía muchas mañas a los indios y por eso mismo, por estar tan cercano a ellos, conocía muchas de sus costumbres. Y un día, sabiendo que los indios escondían oro en una cierta cueva que pues él no sabía ciencia cierta dónde quedaba, entonces había una creencia entre los indios y era que los dioses les hablaban en el bosque. Entonces lo que este cura un día hizo fue que se subió a un árbol y vio que, y esperó a que pasara por ahí, por ese camino que él sabía que iba a pasar, como el jefe de esa tribu, ¿sí? Creo que no era precisamente pues de los indios de Bacatá, sino de otra por ahí cerquita. Y entonces cuando este cacique pasó por ahí, entonces este cura hizo como voces como si fuera el dios de esa tribu y le dijo que resultaba que los españoles habían descubierto dónde se escondía el oro, entonces que lo fuera a meter en otra parte, ¿sí? En donde este supuesto dios le indicó. Entonces el indio ahí mismo, sí, 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 mi señor, ya voy, y corrió y sacó el oro y lo metió donde el cura le dijo, y luego de que el indio pues se fue, el cura se bajó del árbol y corrió allá donde el indio había escondido el oro. Entonces sí, hay muchas historias curiosas en esta obra que este libro es muy importante porque nos presenta los primeros documentos, ¿sí? Las primeras crónicas de lo que fue la ciudad de Bogotá. Incluso también otra anécdota curiosa fue que este señor, siendo un niño todavía, estaba un día en la escuela y resulta que ese día habían descubierto una persona asesinada en un pozo. Entonces eso se armó una algarabía tremenda en la villa, en Bacatá, y todos salieron a ver y entonces los niños al oír la bulla pues dejaron el salón con el maestro y salieron todos juntos a ver qué había pasado, cosa que pues creo que no es muy fácil que ocurra hoy en día, eh, por decirlo vulgarmente, capar clase de ese modo. Bueno, entonces como decíamos chicos, después de ese paréntesis, decíamos que el periodo republicano o de la independencia fue bastante turbulento. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen
sí, que ustedes han visto otras veces en otros cursos, lo que fue el 20 de julio, ¿sí? La historia del florero de Llorente, que llegaron los hermanos Morales a la tienda del señor Andrés Llorente, que vendría siendo esta, donde hoy queda el Museo 20 de julio, y pidieron un florero y el hombre no se los dio, entonces se enfurecieron mucho. Y entonces este señor Llorente supuestamente dijo algo malo en contra de los criollos, ¿sí? En contra de los americanos, y muy enfurecidos pues lo lincharon, pues no lo mataron, pero sí lo dejaron maltrecho. ¿Y esto por qué lo digo? Porque resulta que pues este acontecimiento ocurrió en Bogotá el 20 de julio de 1810, y lo que parece que es que este acontecimiento realmente fue algo muy premeditado, algo muy hecho a propósito. ¿Por qué? Porque resulta que acá en la plaza, lo que hoy en día es la Plaza de Bolívar, ese era un martes, y el martes era el día de mercado para la gente. ¿Sí? Ese día, digamos que los comerciantes llegaban a la plaza y sacaban todos los productos que tenían, y pues la gente acudía en grandes aglomeraciones. Entonces, digamos que sabiendo estos criollos que iba a haber mucha gente ese día en la plaza, comprando ahí en el mercado, en lo que hoy en día sería algo muy parecido a la plaza de mercado Palo Quemado, cosas así. eh, entonces ellos aprovecharon para armar este alboroto y así agitar a la multitud que había para que pues pidiera las ventajas políticas que en ese momento se pedían para los americanos, por motivos que pues no vienen a cuento narrar aquí en esta clase. Pero el hecho es que esto ocurrió en la ciudad de Bogotá, y pues ya habíamos dicho que la plaza era el sitio más importante en la ciudad en ese momento, ¿sí? Y pues ahí era donde todas las clases sociales se reunían, y pues obviamente donde todo el mundo se enteraba de todo. Por ejemplo, acá en esta misma plaza fue donde luego de una fallida rebelión de los criollos, pues se ejecutó a muchas personas. Por ejemplo, a Camilo Torres, que fue uno de los primeros eh, modeladores de lo que más tarde sería Colombia, pues su rebelión falló y los españoles lo capturaron y fue sentenciado ahí en la misma plaza de Bolívar. Entonces era un sitio, como vemos, muy emblemático la plaza, donde se lleva a cabo el mercado, se llevan a cabo las ejecuciones, se llevan a cabo las celebraciones, las elecciones o bueno, no digamos elecciones democráticas, pero sí elecciones que el virrey elegía a esta persona como el alcalde o el oidor o en fin, diferentes cargos. Bueno, ya llegamos al siglo XIX, y acá me devuelvo un momentico al libro, a ver qué más nos dice. Eh, sí, pues ya más avanzado el siglo XIX, Colombia, pues las ciudades en Colombia continuaron un periodo de modernización, ¿sí? Más o menos lento, porque igual hay que tener en cuenta que en esta época la mayoría de la población vivía en el campo, no vivía en las ciudades. Realmente la población urbana solo era el 30% de la población de todo el país. Eso cambió muchísimo en el siglo XX, porque ahora, desde mediados del siglo XX, es el 70% de la población del país que vive en las ciudades. Si ustedes se ponen a ver, chicos, estoy seguro de que dos generaciones atrás de ustedes, es decir, sus abuelos o sus bisabuelos, vivían en el campo, ¿sí? Y pues en donde es notorio que eso no es así, es que pues el crecimiento grandísimo de las ciudades y que ustedes mismos no viven en el campo. Bueno, entonces en el siglo XIX la población bogotana presentó un incremento vertiginoso, o sea, muy grande, muy acelerado, lo que agravó los problemas ambientales y sanitarios debido a la ausencia de un sistema óptimo para el manejo de aguas limpias, pues no existía un sistema de alcantarillado muy bueno en el siglo XIX, incluso las aguas negras corrían junto a la gente que caminaba.
Sí, y pues obviamente el olor y demás debía ser terrible. Al inicio del siglo XX, y con la creciente llegada de de habitantes de zonas rurales a Bogotá y la necesidad de vivienda de trabajadores de industrias localizadas en la ciudad, se genera la aparición de nuevos barrios como Chapinero y La Perseverancia. Entonces acá vuelvo a las diapositivas, a mis foticos. Por ejemplo, como se empiezan a crear fábricas, ¿sí? Los obreros construyen sus casas o sus barrios muy cerca de las fábricas, es lo que se conoce como barrios obreros. Uno de esos primeros barrios pues fue el barrio La Perseverancia, que queda en el centro de Bogotá. ¿Sí? Fue uno de esos primeros barrios que se construyó al lado de fábricas. Una de las primeras grandes fábricas que hubo en Bogotá pues fue la de la cervecería Bavaria. Esto es a finales del siglo XIX. Bueno, ¿y qué otros avances se presentan en esta época? Por ejemplo, entre el siglo XIX y XX, es decir, el siglo pasado, surge el alumbrado público, primero con faroles de gas, ¿sí? Luego ya con luz eléctrica como tal, este tipo de faroles. También surgen inventos como el cinematógrafo, ¿sí? Que era pues una cinta de varias fotos pequeñas que producían la sensación de una imagen en movimiento y los primeros teléfonos también. Hay que entender que este tipo de cosas como los teléfonos, como tener un cinematógrafo, eran eh, tecnologías realmente para muy pocas personas. Incluso tener acueducto, no todo el mundo en la ciudad contaba en este momento con acueducto. Sí, había barrios donde no contaban con un alcantarillado efectivo. Ya a mediados del siglo XX, por ejemplo, se desarrolla el transporte, ¿sí? Porque surgen los primeros tranvías, que acá abajito vemos. Los primeros tranvías son jalados por mulas, pero luego ya se inventa el tranvía eléctrico, lo que genera pues que haya un mejor desplazamiento de un lugar a otro, y como la gente pues puede ir más lejos, pues la ciudad se va creciendo. Es posible que vaya creciendo la ciudad a medida que la gente pues puede avanzar más lejos en el espacio. Bueno, acá quería mostrarles esto, que pues un cambio radical que hubo para Bogotá, o sea, una transformación que tuvo Bogotá fue a partir de el Bogotazo. El Bogotazo fue una revuelta muy caótica, ¿sí? En la que hubo muchos desórdenes que originaron, por ejemplo, la quema del tranvía, quemas de muchos edificios, y eso originó que la ciudad tuviera un gran cambio en su reformación arquitectónica y demás. Por ejemplo, quiero que veamos, para los que se interesan por la arquitectura, el cambio de Bogotá a través de los distintos siglos. Por ejemplo, acá tenemos el barrio más antiguo de Bogotá, que es la Candelaria, que son casas de estilo español, ¿sí? De estilo colonial también lo llamaríamos. Las calles son muy estrechas, son calles empedradas, la mayoría, de tejada de barro, ¿sí? De ventanas muy pequeñas, puertas muy pequeñas. Luego, por ejemplo, en el siglo XIX y a principios del siglo XX tenemos casas que ya se empieza a utilizar el hierro y otros elementos que permiten volver las casas más grandes. Y estuvieron de moda en esta época las casas de estilo victoriano, como esta que vemos acá. Esto, por ejemplo, lo encontramos en barrios como La Merced, el barrio La Magdalena, el barrio Palermo, el barrio La Soledad, cerquita ahí del centro. Y es que si ustedes, chicos, viajan del centro de Bogotá hacia el norte, van a ver el cambio arquitectónico que Bogotá ha tenido a lo largo de la historia. Porque, por ejemplo, ya bien entrado el siglo XX, ya la arquitectura se simplifica un poco, y en el norte de Bogotá y en el occidente encontramos casas como esta. Seguramente algunos de ustedes viven en casas así. Y ya, por ejemplo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es el siglo en que vivimos, ya creo que la mayoría de nosotros vivimos en espacios así, en edificios de apartamentos, pues porque la ciudad se ha crecido, las familias ya no son tan grandes, ya no necesitan todo este espacio, entonces se reduce el espacio habitable, ¿sí? Y la apropiación de los espacios. El sector industrial también ha cambiado. Por ejemplo, acá vemos cómo era una fábrica en el siglo XIX y cómo es una fábrica hoy en día. Los espacios